Buenas tardes. Vamos a comenzar una charla sobre la lectura de las radiografías de tórax. Vamos a hablar de radiografías normales, por ahí podemos hacer alguna acotación referente a alguna anormalidad, pero básicamente lo que en esta oportunidad vamos a tratar es sobre la lectura y la interpretación de la normalidad en las radiografías de tórax en posición de frente. La radiografía póstero-anterior de tórax. El póstero-anterior se refiere a la incidencia de los rayos que ingresan por la región posterior del tórax y salen hacia la placa radiográfica por la región anterior. El paciente de frente hacia la placa, de espaldas al emisor de rayos X. Bueno, cuando vemos una radiografía de tórax, interesa algunos elementos generales sobre cómo fue obtenida esa radiografía, ya que una toma inadecuada puede generar errores en la interpretación de los datos. En este sentido, nos interesa, es fundamental, la posición del paciente cuando va a sacarse de la placa. La posición, por ejemplo, si el paciente no estuviera bien ubicado en el plano frontal, hagamos de cuenta que tenemos una lámina, una placa de cualquier material que está delante de la persona, digamos, en la frente de la persona, pasando también por delante de su abdomen, delante de sus rodillas. Ese plano, el plano que ocupa esa placa, si hay una rotación de la persona está, por ejemplo, inclinada hacia su derecha, como si se inclinase para levantar estando de pie para levantar una valija que está a su derecha, la clavícula derecha va a descender, la izquierda va a ascender, y entonces estamos ahí hablando de que el paciente está descentrado, fuera de centro, en ese plano frontal, o rotada también se dice, en el plano frontal. Lo que estamos diciendo entonces es que una de las maneras, por ejemplo, para darnos cuenta si hay una mala posición del paciente en el plano frontal, es ver la altura de los extremos de afuera de la clavícula, es decir, los extremos distales, los que van hacia el hombro. Deben estar en una placa bien hecha a igual distancia del borde superior de la radiografía. En la radiografía que tenemos frente nuestro en este momento, vemos que no hay una perfecta alineación en el plano frontal, ya que la clavícula derecha, este extremo está más distante del extremo superior que este otro, que es el izquierdo. Bueno, eso es una anomalía entonces en la posición. Esto a veces puede tener que ver con no haber prestado atención cuando se posicionó al paciente, o que por más que se haya prestado atención, cuando quien obtiene la placa se fue a aislar para evitar su propia irradiación, el paciente se movió respecto a la posición en que lo habían colocado. Otro elemento es la rotación en el plano sagital. El plano sagital se correspondería con una lámina, como teníamos antes, pero que en lugar de estar frente a la persona y paralela a la posición de la persona, ese plano atravesaría a la persona por la línea media de su cuerpo, la línea del esternón, digamos. Ese plano la atravesaría de delante a atrás, como si fuera partiendo al cuerpo de la persona en dos mitades, una mitad derecha y una mitad del lado izquierdo. Si sobre ese plano la persona rota, podríamos decir, por ejemplo, que el paciente
se agachó hacia adelante o extendió su columna dorsal hacia atrás, entonces cuando no está bien posicionado vamos a notar que por esa posición en que se inclina la región, por ejemplo, cuando se inclina hacia adelante, eh, las clavículas, que son lo más anterior, descienden y queda relativamente más alta el arco posterior de la primera costilla. Este arco posterior quedaría, si el paciente se inclina hacia adelante, quedaría viéndose más arriba de las clavículas. Entonces, si esta distancia aumenta, podemos hablar de que hay una rotación en el plano sagital. Lo mismo si el paciente estuviera con la columna dorsal hiperextendida hacia atrás, las clavículas suben y se superponen más con la primera costilla, con el arco posterior. Este es el arco anterior de la primera costilla, que da la vuelta, y este es el arco posterior de la primera costilla. Del otro lado, arco anterior, arco posterior. Entonces, a veces esta rotación no se da por una mala postura del paciente, sino que, por ejemplo, el paciente está en decúbito dorsal, es decir, acostado, como se dice comúnmente, panza arriba, y el aparato de rayos lo debe enfocar desde arriba, ya sería antero-posterior y no postero-anterior, pero bueno, enfoca desde arriba, si en lugar de ser bien vertical la dirección de los rayos, ese tórax está apuntado desde el emisor de rayos, por ejemplo, desde un emisor que está a la altura del abdomen e inclina los rayos para ver el tórax, esos rayos van a ir desde abajo hacia arriba, ingresan por abajo y van hacia arriba. Por lo tanto, las clavículas que están a la altura, cuando el paciente está horizontal, están a la altura, entonces vemos del segundo arco costal. Cuando se mira desde abajo, las clavículas quedan más arriba, va a simularse si los rayos van desde abajo, van a pasar entre la clavícula y las costillas, la clavícula queda por arriba en la imagen y las costillas por detrás. Va a ser lo mismo que si el paciente está con la columna en hiperextensión, en cuanto a que va a haber un mal centrado en el sentido sagital. Por último, si hacemos de cuenta que el paciente tiene un plano que lo atraviesa separando el tórax del abdomen, lo atraviesa con un plano horizontal que va desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante y corta a su cuerpo en una región superior el tórax y otra inferior el abdomen. Cuando el paciente rota sobre ese plano, vamos a tener que su región, por ejemplo, si rota hacia su derecha, la región del tórax, el pecho del lado izquierdo va a ir hacia adelante y el derecho va a ir hacia atrás. Al tomar ese tipo de rotación, ¿qué pasa? Lo anterior va a ir, dijimos, va a ir lo anterior hacia la derecha y la columna se va hacia la izquierda, porque el paciente está girando como para mirar, digamos, con su tórax hacia algo que está a la derecha de su cuerpo. Al ocurrir eso, las apófisis espinosas, fíjense acá que a la altura de cada vértebra se nota las apófisis espinosas que están atrás de la columna. Si lo posterior se va a ir hacia la izquierda y lo anterior, como esta zona más negra, que es la tráquea, va hacia la derecha, entonces, en lugar de caer en el centro de esa tráquea, se ve negrito porque es aire. Ahora vamos a ver que esto se llama radiolúcido, lo oscuro, y radioopaco, lo más blanco, ¿sí? Bueno, si quedan las apófisis espinosas
del hueso más hacia la izquierda, es porque la parte anterior rotó hacia la derecha. Es una placa rotada en el plano horizontal hacia la derecha. La inversa, si el paciente rotase para el otro lado. También podemos ver que las clavículas, el extremo anterior de las clavículas, tiene que estar aquí y aquí, equidistante, acá está casi equidistante, bastante bien, de la apófisis espinosa. Las clavículas adelante, las apófisis espinosas al fondo. Si el paciente gira hacia la derecha, lo posterior se va a ir a la izquierda y lo anterior hacia la derecha. Y vamos a ver que hay una asimetría en que se acerca más las apófisis espinosas a la imagen de la clavícula del lado izquierdo y se aleja de la derecha. Esa asimetría nos habla también de una mala posición, de una rotación en el plano horizontal. Bueno, aparte de ver la posición, debemos ver también la intensidad de rayos. Ustedes recuerden que los rayos X atraviesan el cuerpo y pueden ser desviados de la placa radiográfica que está después del cuerpo, pueden ser desviados por tejidos densos como el hueso. Cuando los rayos llegan a la placa, esos rayos que llegan hacen precipitar sales de plata. Cuando no llegan, esas sales que había sobre la radiografía no precipitan y al lavar durante el proceso de revelado la radiografía se van. Las sales de plata son de color negro. Cuando quedan pegadas a la placa porque precipitaron, porque los rayos llegaron, vamos a tener imágenes negras. Como el aire, por ejemplo, el aire no dificulta el paso de los rayos. Por lo tanto, donde hay aire, como aquí arriba, ¿sí?, los rayos llegan, las sales de plata precipitan y quedan pegadas a la radiografía después del lavado. Y entonces se ve negro, ¿sí? Se ve, no hay nada. En realidad, ese aire se ve negro y es radiolúcido, fue transparente a los rayos lo atravesaron como si no estuviera. Sí, no es lo mismo con lo radiopaco, el hueso desvió los rayos no llegaron a la placa y al lavar la placa se fueron las sales de plata. Y entonces quedan, como vemos, blanco, decimos, ¿sí? Transparente. Pero transparente la radiografía. El hueso no fue transparente a los rayos, los desvió. Un tejido metálico como el plomo de esta R, que significa right en inglés, derecho, este es el lado derecho, si fuera una L estaría de acá y sería izquierdo. Claro, si ubicamos al revés la placa vamos a ver la L hasta acá, pero una L al revés, que va a apuntar su rama inferior hacia este lado, porque tenemos mal ubicada la placa, la damos vuelta y ya se corrigió. Pero fíjense la densidad metálica, se habla, la radioopacidad metálica es perfectamente blanca, digamos, más que el hueso. Hay zonas de hueso que se ven más blancas porque en lugar de atravesarse una región finita, se atraviesa una región de hueso más denso, más, digamos, desvía más los rayos. Bueno, tenemos que ver la intensidad de los rayos. Cuando hay mucha intensidad de rayos, atraviesa algo de hueso y el hueso se ve mejor, ¿no? Acá no se nota bien. Si fuera más cantidad de rayos, se notaría mejor, con más nitidez la imagen ósea, porque desvió menos los rayos y se nota esa imagen después en la placa. Cuanto más hueso, más se desvían los rayos. Cuanto más blanda es la placa, cuanto menos se habla de una placa blanda cuando tiene poca intensidad de rayos. Lo repito porque
probablemente lo dije mal, estoy pensando, creo que no, pero por las dudas lo repito. Placa dura es una placa con muchos rayos. Con muchos rayos los tejidos blandos no se ven prácticamente porque se atravesaron todo. Entonces lo negro es muy negro y para verse una imagen blanca, es decir, una imagen radiopaca que deriva los rayos, como hubo muchos rayos, son pocos los rayos desviados y también, al ser pocos los rayos, se impronta más y hasta el hueso se ve más negro, se ve menos blanco, porque fue atravesado por más rayos. El tema es que una placa dura, entonces se ve mucho óseo, ¿sí? Pero no mucho óseo como acá que está todo blanco, sino se nota con mucho detalle el hueso porque hay, digamos, solamente el hueso más marcado, los bordes del hueso en general, la compacta se habla del hueso, son los que han logrado desviar esos rayos. Entonces, vemos la intensidad, la placa no tiene que ser muy dura ni muy blanda, tiene que ser con la intensidad de rayos que desea quien la hace. Si queremos ver hueso, vamos a poner muchos rayos. Si queremos ver tejidos blandos, vamos a poner pocos rayos, porque si no, los rayos lo atraviesan libremente y no se notan en la imagen esos tejidos. En cuanto a la densidad de los tejidos, tenemos densidades que hablamos de densidad agua, como es en estas zonas, en que se ve menos radiopaco que el hueso acá, pero se ve radiopaco. ¿Sí? La densidad de tejidos blandos, la piel, por ejemplo, fíjense que la piel se atraviesa en la zona lateral y de la axila, donde se atraviesa tangencialmente a la piel porque va en sentido antero-posterior, hay más capa de piel atravesable, ¿sí? Y entonces deja una densidad de tejido blando. En las playas pulmonares, donde no se ve costilla, se ve regiones más radiolúcidas porque hay aire. Bueno, una vez que vimos la intensidad, la exposición, la intensidad de los rayos, la posición del paciente, vamos a ver otro elemento que tiene que ver con la calidad de la radiografía, que es si la radiografía es completa o no. Para que sea completa una placa de frente de tórax, tenemos que ver enteramente, y no cortado por acá porque se acabó la placa, enteramente los senos costofrénico entre el borde de las costillas y el diafragma, costofrénico izquierdo, costofrénico derecho. Y debemos ver también completo, no que se haya cortado por acá, los vértices pulmonares, ¿sí? Bueno, eso hacia la placa completa. Si la placa es completa, podríamos no descubrir una acumulación, por ejemplo, de líquido que ocupe este área que tiene que ser bastante radiolúcido y agudo el ángulo, como es los senos costofrénicos. Hablamos de cardiofrénico a este ángulo entre la imagen, que después vamos a ver que tiene que ver con el corazón, y la del diafragma, del lado izquierdo y ahora del lado derecho. Bueno, entonces tienen que estar completos los senos costodiafragmáticos. Entonces, terminado eso, vamos a hablar de cómo se cuentan las costillas. Digamos, si queremos ver la integridad de las costillas, si hay una línea en que se interrumpió esto blanquito, radiopaco del borde costal, una fisura o una fractura interrumpiría eso y se vería una interrupción de color radiolúcido porque dejaría de haber hueso en el lugar donde se partió. Bueno, por lo menos de hueso íntegro. Cuando vemos una lesión, cuando analizamos una costilla, las analizamos de arriba para abajo. La primera costilla es esta. Recuerden que los arcos posteriores en la espalda son convexos hacia arriba. Después la costilla da la vuelta
hace el recorrido y en la región anterior es cóncavo hacia arriba. Acá también, si vemos este arco, lo vemos convexo, quiere decir que esto está atrás. Si lo seguimos hacia donde sea, va a ser convexo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Ahora nos podemos confundir en la región lateral en dónde da la vuelta, dónde termina este arco posterior, cómo termina, si con este anterior, perdón, si con este anterior o con este otro anterior, ven que hay un arco anterior, acá hay otro arco anterior, acá hay otro, bueno, ¿con cuál se sigue? Vayamos así, entonces. Contamos de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás el primer arco. Ya sabemos que este es el primer arco, pasamos al que sigue, este otro es el segundo. Pero como no sabemos si se continúa acá o si se continúa acá, tenemos que recordar o colocar el dedo sobre esta imagen para saber que ese es el primero. Una vez que llegamos atrás al primero, pasamos al segundo. Y ya sabemos que el segundo va a ser este otro, el segundo arco anterior, y la costilla completa va a ser de acá hasta acá. ¿Por qué este es el segundo? Porque este era el primero. Si volvemos, este era el primero, este es el segundo arco posterior, entonces el que sigue, este es el tercero, no la clavícula que va para ahí, sino esto que se va para ahí afuera, que baja y que cuando uno dice dónde sigue, si este era el primero y dijimos que este era el segundo anterior, este es el tercero. Entonces la costilla, tercera costilla va a subir acá y se va a ir hacia atrás y va a llegar hasta aquí. Ahí se ve la cabecita. ¿Sí? En cambio la clavícula tiene su cabeza acá, más cercana al esternón. Y así sucesivamente las 12 costillas debemos revisar, ¿sí? De arriba hacia abajo para contarlas sin confundirnos. Luego hablamos de las playas pulmonares. Entonces, antes de eso, recordemos, cuando hablamos de una radiografía de tórax y queremos describirla, primero debemos ver la calidad de placa. Después, que eso tenía que ver con la posición, tenía que si está rotada o no, con la intensidad de los rayos y con si es completa o no. El segundo punto es el continente. Contenido son las vísceras torácicas, continente son las costillas, es el diafragma y es la columna atrás. Bueno, y tenemos otros elementos óseos que se leen dentro de la lectura del continente, aunque no son continente de tórax. Por ejemplo, las escápulas, ¿sí? Las clavículas y a veces se ve el húmero. Bueno, cuando hablamos de continente, estábamos viendo las costillas, continente óseo principal. Si uno ve una placa de perfil, también el continente es el esternón, pero en la placa de frente es poco lo que analizamos del esternón. Hay veces que se ve mejor, hay veces que no. Y el otro elemento importantísimo del continente es el diafragma, con un hemidiafragma del lado derecho y otro hemidiafragma del lado izquierdo. El diafragma normalmente puede estar aplanado, pero si no, debe ser cóncavo hacia abajo, convexo hacia arriba, de ambos lados. La concavidad mira hacia abajo, ¿sí? Hacia caudal, hacia abdomen. Pueden estar aplanados anormalmente o porque el paciente esté con una importante inspiración. La inspiración también se nota porque durante la inspiración los arcos costales pierden tanta inclinación y se hacen un poco más horizontales. El diafragma debe, habitualmente, en más del 55% de los casos, está más alto, como en este caso, más altura, si miramos una horizontal, del lado derecho que del izquierdo. Un 40-45%
pueden llegar a estar a la misma altura y solamente un 5% va a estar más bajo el diafragma derecho, pero es muy raro. Lo habitual, siempre vamos a ver, con una tendencia a estar más alto el derecho, ¿sí? Una vez que vimos continente, tenemos que ver el contenido del tórax. El contenido, vamos a tener las dos playas pulmonares, ¿sí? De un lado y del otro. En las playas pulmonares vamos a ver los límites, como por ejemplo el seno costofrénico que dijimos, el seno cardiofrénico, los vértices, y el otro límite es la silueta mediastinal, que tiene que ver con esta zona más radioopaca que está en el medio del tórax, ¿sí? De la imagen. Bueno, dentro de cada playa pulmonar tenemos una playa pulmonar, un campo superior, fíjense, primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla. Quinta costilla, bueno, hablamos de un campo superior, ¿sí? En el campo superior se divide en un retroclavicular, un supraclavicular y un infraclavicular, ¿sí? La cuarta costilla es la que nos va a marcar el límite entre lo superior y lo inferior, lo medio. La playa pulmonar en el campo medio, ¿sí? Vamos a tener en los arcos anteriores, por ejemplo, acá está la primera, acá está la segunda. En realidad, entre la segunda y la cuarta costilla, hablamos arco anterior, hablamos de campo medio. Por encima de la segunda costilla, arco anterior, esta era la primera, esta era la segunda. Por encima de esto hablamos del campo pulmonar, la playa pulmonar, el campo superior. El campo medio hasta el anterior de la tercera, cuarta costilla, de ahí para arriba es el campo medio, y el resto es el campo inferior. A su vez, de la línea que pasa por la mitad de la clavícula, la mesoclavicular, vamos a tener un campo medial, ¿sí? Un campo lateral. El campo medial a nivel del campo medio, la región medial, tiene que ver con los cilios pulmonares derecho e izquierdo, que es donde se ramifica el árbol broncovascular. Bueno, ¿para qué sirven estas divisiones zonales? Porque de esa manera podemos ubicar, si vemos una imagen, por ejemplo aquí, una imagen pequeña, redondeada, ¿sí? Radio opaca, y describimos la imagen, tenemos que decir que es paracardíaco, es decir, al lado del corazón, quizás ya no tan pegado al lado, paracardíaca, izquierda, y si estamos entre la primera era esta, segunda esta, tercera esta, cuarta esta, entre la segunda y la cuarta, vamos a estar en el campo medio izquierdo, por fuera de lo paracardíaco izquierdo. Entonces ya cuando describimos una placa podemos decir dónde está una imagen que estamos analizando, y también nos interesan otros elementos en cualquier imagen que veamos, ¿sí? Un elemento es, como decíamos recién, si es radiolúcido, si es radio opaco. Otro elemento es si esa imagen que vemos es homogénea o heterogénea. Heterogénea significa, en una imagen tan chiquita es más difícil de verlo, pero homogéneo significa que es toda del mismo color, del mismo tono, ¿sí? Y heterogénea es que es con distintas tonalidades en los distintos lugares de la superficie de esa imagen. Bien. Entonces,
el tinte, ¿sí? Va a ser un tinte metálico, un tinte óseo, un tinte de tejido blando, estamos, pero además tenemos que hablar dentro de eso si es homogéneo o si es heterogéneo. El tinte homogéneo, todo parejo, el tinte heterogéneo, distinto en cada lugar, y la tonalidad, tinte homogéneo o heterogéneo, tonalidad metálica, tonalidad ósea, tonalidad de tejidos blandos, tonalidad cálcica. Y aquí tenemos algunos, entonces describimos, porque no debemos hacer diagnósticos solamente con la imagen nos orienta. Entonces uno describe la imagen, una imagen homogénea de tonalidad cálcica, paracardíaca izquierda, de forma, hablamos de la forma de la imagen, en este caso redondeada, de tamaño pequeño, de alrededor de 0,5 milímetros. Cuando hablamos del tamaño, hay veces que se dice tamaño nuez o tamaño una manzana, es decir, hay veces que se utiliza un paralelismo con alguna otra imagen conocida, tamaño pelota de ping-pong, y si no hablamos, cuando hay una medición más precisa, de tal diámetro transversal, por ejemplo, si es de derecha a izquierda, ¿sí? o cefalocaudal, si es en el sentido vertical. También debemos hablar de cualquier imagen si sus límites son netos, ¿sí? Como en una imagen quística, o si son irregulares, como en algunas patologías oncológicas, neoplásicas, cánceres. Bueno, una vez terminado el análisis de qué vemos en las playas pulmonares, sepamos que la trama broncovascular sale como irradiando desde la región del ilirio, se distribuye hacia las bases, hacia las regiones laterales y hacia los vértices, y normalmente uno deja de ver esa trama, ya se nota menos, pasada la línea mesoclavicular. Si pasando esa trama se ve más allá de la línea mesoclavicular, a veces hablamos de aumento de la trama broncovascular. Y ahora vamos a pasar al contenido, ya no pulmonar, sino al contenido de la región mediastinal. Antes de eso vamos a ver algunas variaciones. Por ejemplo, cuando los rayos son demasiados, fíjense cómo acá se ve el límite, como les decía, la imagen de los bordes óseos se notan con más nitidez cuando hay tantos rayos que las zonas menos densas, como es el interior, la esponjosa del hueso, digamos, ya no llegan a rebotar, a desviar a los rayos porque hay demasiado rayo. Entonces queda el hueso mismo más claro en algunas zonas y en sus bordes se ve mucho mejor delineado. Pero esto es una placa más dura, por eso se ve debajo del tercio superior del mediastino, también se ve la imagen ósea, si no se debería ver casi solamente el límite de las vértebras en la región superior, donde hay menos tejido porque está el área traqueal. Esta imagen corresponde a la tráquea, se ve su borde cartilaginoso, ¿sí? Pero en su interior se nota el aire, por eso radio lúcido, y fíjense acá se divide en un bronquio fuente izquierdo y en un bronquio fuente derecho, después con sus ramas que van hacia el lóbulo superior, la del lóbulo intermedio y hacia el lóbulo inferior también. Fíjense acá esta radiolucidez con respecto al borde del bronquio, esto nos muestra que hay aire adentro, ¿sí? Bueno, acá tenemos el bronquio izquierdo. Bueno,
Y del bronquio izquierdo sale esta rama bronquial hacia las bases del pulmón izquierdo y esta otra ya va hacia el lóbulo superior. Bueno, aparte de esto, vamos a ver entonces que estas arcos costales casi no se ven porque son finitas las costillas, entonces hay regiones donde están muy perpendicularmente atravesadas por los rayos, hace un corto trayecto a través del hueso, donde los atraviesan en forma más oblicua, el trayecto es más largo, se desvían más y por eso el arco se ve. Esto es una placa más dura, más radio, lúcido todo, pero no en este caso porque los tejidos sean radiolúcidos, sino porque hay demasiado rayo. Si queremos ver otra placa en cuanto a lo normal, no nos debe sorprender que se pierde en la región media e inferior de la playa pulmonar, se pierde la radiolucidez, pero en realidad no porque el aire que contiene el pulmón no sea radiolúcido, sino porque se superpone el tejido mamario que está delante de ese tórax. Entonces ese tejido de densidad más parecido a la grasa, el tejido mamario, nos da esto que podríamos malinterpretar como una imagen patológica dentro del pulmón. No lo es. Digamos, la simetría también nos guía hacia qué estamos evaluando. ¿Sí? Bueno, hay que tener ese cuidado entonces de saber qué estamos viendo, si es mujer, si es varón. Fíjense, acá vemos el borde de la costilla, de la clavícula más notorio que su región mediana. ¿Sí? Y acá sí tenemos la cabeza del húmero. Y acá los tejidos superpuestos de la piel subaxilar que nos permiten ver esa densidad agua de la piel. Bien. Acá está la L, aclarándonos que estamos a la izquierda. ¿Sí? Seguimos entonces y vamos a ver qué hay en el contenido mediastinal. Hay un corazón con su ventrículo derecho o anteromedio, en el medio, la aurícula derecha, la única cavidad que contacta con el pulmón derecho, la única del corazón que contacta con el pulmón derecho es la aurícula derecha. Con el límite izquierdo está el ventrículo izquierdo. Con el diafragma, el ventrículo derecho, acá parece superponerse, pero no se superpone porque acá hay un corte falso para la imagen que estamos dando, pero en realidad el ventrículo izquierdo no llega al diafragma porque el ventrículo derecho avanza y el diafragma aquí adelante donde estamos viéndolo pasaría por delante donde está el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo no toca diafragma. Esto es una imagen distorsionada, más con fines didácticos. Tenemos aorta, que sale del ventrículo izquierdo, pasa por detrás del infundibulum de la pulmonar, acá la pulmonar se divide en izquierdo, y esta otra rama, que sale acá, que pasó por acá atrás, detrás de la aorta y debajo del callado aórtico, detrás de la vena cava superior, que es la que desemboca en la aurícula derecha, ¿sí? Acá sale acá la válvula auriculoventricular, ventrículo derecho, salida de la pulmonar, y la pulmonar se divide en ambas ramas. La vena cava superior con los troncos venosos brachiocefálicos. Acá la vena cava inferior llegando a la aurícula, pero prácticamente no hace imagen. Lo que da la imagen con pulmón derecho es la aurícula derecha. Del lado izquierdo, el ventrículo. ¿Sí? A veces se puede ver algo de la orejuela de la aurícula izquierda, pero lo principal, sin duda, y que se ve siempre, es el ventrículo izquierdo para el lado izquierdo. Por encima tenemos la arteria pulmonar en su salida y el callado aórtico. Fíjense ahora cómo eso se va a proyectar cuando salimos de este tipo de imagen en aorta, pulmonar
a veces aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Son arco superior, aorta, arco medio, pulmonar y arco inferior. La aurícula izquierda es más una concavidad, pero arco inferior, salvo que esté aumentada de tamaño, arco inferior izquierdo, 3 arcos, ventrículo izquierdo. Aorta, a veces se dice botón aórtico por la forma redondeada. En realidad hablamos de botón aórtico cuando está calcificada y se ve notoriamente esto, más radio opaco que en este caso. Arco aórtico, arco pulmonar, arco de ventrículo izquierdo. Primero, segundo y tercer arcos, de arriba abajo, en el borde mediastinal izquierdo. El borde mediastinal derecho tiene un pequeño arco de la superposición de vena y arteria, tronco brachiocefálico, ¿sí? Tronco arterial brachiocefálico, vena, tronco venoso brachiocefálico, derecho en este caso, el arterial hay uno solo que es el derecho, y vena cava superior y aurícula derecha. Volvemos al anterior, tronco venoso brachiocefálico, no se ve la arteria del tronco arterial porque está detrás, vena cava superior y aurícula derecha. Arco, entonces, arco superior, arco medio y arco inferior. Vamos de vuelta a... vamos de vuelta aquí. Vena brachiocefálica derecha, vena cava superior y aurícula derecha. ¿Lo ven ahí? Lo volvemos a ver aquí. ¿Sí? Luego, nuevamente vemos acá la tráquea con su bifurcación. Ven que acá está más radiolúcido que acá abajo, por ejemplo. Más radiolúcido, más negrito. Acá también, acá, donde se bifurca la tráquea, se puede ver lo que se llama carina entre los dos bronquiofuentes, derecho e izquierdo. Acá vamos a notar la carina, que se ve entre las dos radiolucideces, se ve un poquito más radiopaco. Bueno. Terminado esto, queda que lo repasen en radiografías y aquí lo vamos a repasar el arco superior, una placa común de tórax de frente, con criticable técnica, como dijimos antes, porque vemos la costilla más baja que de acá, pero sea como sea, es una placa completa y es bastante útil. Y entonces tenemos acá el arco superior, que es el callado aórtico, el arco medio, que es la pulmonar, normalmente es plano en el adulto, en el chico puede ser un poquito convexo, en el adulto es plano, salvo cuando hay una hipertensión en el circuito pulmonar, fumadores crónicos, ¿sí? Bueno, y arco, acá podría estar la aurícula izquierda, pero ya hablamos del arco inferior, que es el del ventrículo izquierdo. Si vamos al otro lado, tenemos esta zona un poquito más radio opaca, fíjense el contraste, tronco venoso y arterial brachiocefálico, vena cava superior y aurícula hasta acá, fíjense el arco, más o menos hasta acá, se superpone con las costillas, acá hay una y acá hay otra, pero vemos el arco de la silueta mediastinal y vemos acá otra pancita, otra convexidad, que es la aurícula derecha. Siempre el contacto del corazón con el pulmón derecho es la aurícula derecha. Y acá vemos las radiolucidez del pulmón, ¿sí? Bueno, nada más, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima presentación.